o todo se muere allí. En el Señor todo, o en el corazón del hombre más bien, todo nace allí o todo puede morir en nuestro corazón. Dios lo ha hecho todo y tomamos la parábola del sembrador, no la voy a leer, ya hemos hablado de esto. Y allí en la parábola del sembrador habla de ¿cuántos lugares? 4 lugares. El camino, el terreno pedregoso, entre espinos y la buena tierra, una tierra fértil. Pero allí también Jesús, entre la parábola que él estaba enseñando y después él da la explicación, qué significa lo que él quería decirle a los discípulos de esta parábola. Hay un puente que estuvimos hablando hace 8 días, como la Santa Cena, ese es el puente allí de la palabra. No, mentiras. Allá. El por qué parábolas. Y entonces él allí les dice en Mateo 3, 16 al 17, sus seguidores se acercaban y le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas a la gente por medio de historias? Él les respondió, o tienen hambre o no les dieron cena a los que están en sonido. Están todos muy serios hoy. ¿Por qué enseñas a la gente por medio de historias? Él les respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Porque al que entienda algo, ¿qué? Se le dará más a entender y tendrá más que suficiente. Pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Por eso yo les hablo por medio de historias, porque aunque ellos miran, no ven nada. Oyen, pero no escuchan ni entienden nada. De esta manera ellos muestran que era cierto lo que dijo Isaías sobre ellos. Por más que oigan, no entenderán. Por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí. Aquí hay un fruto de todo esto, de poder entender y oír. El fruto es volver al Señor y yo los sanaría. Pero ustedes, diciéndole a los discípulos, son afortunados porque pueden ver y entender. Les digo la verdad, muchos profetas y otros justos quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. También quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces, hablando de esta parte, hablamos de que la parábola, siempre Cristo a través de las parábolas enseña una verdad central. Hay una verdad central. Cada historia está tomada de la vida real para enseñar una verdad espiritual. En las parábolas de Jesús, lo que Él nos quiere mostrar es una verdad espiritual. Y esto vale la pena entenderlo para que podamos comprender el hecho de por qué el Señor enseñaba por parábolas y por qué Él decía que algunos, a los que puedan entender, se les dará más, entenderán más. Pero hay unos que aún viendo, aún oyendo, no escuchan. Pueden tener los ojos abiertos, pero no ven. Y el tema central, esto es vital, el tema central de sus parábolas, ¿qué fue? ¿O qué es? El reino de Dios. La parábola no tiene que ver con el hombre. La parábola tiene que ver con el reino de Dios. Es la columna vertebral que sostiene cada una de sus enseñanzas. Resumiendo, podemos decir que una parábola es un relato o historia breve cuya comparación se encuadra dentro de la vida real y que, siendo utilizada por nuestro Señor, trata de mostrarnos una verdad espiritual. Y entramos a este tema. El tema, entendiendo que el tema central de las parábolas es el reino de Dios, uno de los aspectos que él habla allí en el versículo 11 es de los misterios del reino. Cuando ustedes ven el versículo 11 de Mateo capítulo 13, él les respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que no se ha dado a conocer sobre el reino de Dios. En otras palabras, en otras versiones dice el misterio del reino de Dios. Pero vale la pena aclarar que misterio no es como la connotación que nosotros le damos, no es algo que nunca se va a conocer.
Ah, era una foto allá. Yo pensé que era familia. El misterio, como lo dice la Reina Valera, quiere decir algo, para nosotros es algo oscuro o imposible de entender. Pero en lo que significa en el griego esta palabra misterio, tiene que ver con algo inteligible para el de afuera, pero claro como el agua para el discípulo. O sea, el misterio va a ser para aquel que no entiende, pero para nosotros que somos discípulos de Cristo, hijos de Dios, esos misterios nos son revelados. Pero solo, esto se lo dijo el Señor ¿a quién? Al discípulo, no se lo dijo al creyente. Quiero dejarles ahí. No se lo dijo al creyente, se lo dijo al discípulo. Porque podemos tener o haber muchos creyentes, pero pocos discípulos. A Jesús lo siguieron muchos creyentes. A Jesús lo siguieron multitudes, pero tuvo pocos discípulos. Entonces, por ejemplo, hablamos de la Santa Cena, hablamos del matrimonio, que es un misterio para el de afuera, pero si entendemos la realidad del matrimonio, lo que el Señor quería hablar cuando habla de la relación entre Cristo y la iglesia, cuando habla de este misterio, cuando habla de ser una sola carne, eso es un misterio para el de afuera. ¿Cómo así que una sola carne para el de afuera? Pero para el discípulo, para el que tiene una relación con el Señor, tiene la vida de Cristo en uno, esto es revelado. Y allí compartíamos lo que dice este pasaje, 1 Corintios 2:14. Allí siento que debo hacer como un pequeño alto en el camino respecto a este versículo que lo leímos hace 8 días. Leámoslo todos juntos, por favor. Palabra de Dios para todos. PDT. 1, 2, 3. Ok. ¿Y cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? 1, 2, 3. Se les entendió. Vale la pena aclarar que aquí no está hablando de un tema de fe. Aquí no está tocando un tema de fe. Aquí no está hablando pero el que no cree. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando a una persona que Pablo considera una persona no espiritual. No espiritual. Quiero aclarar ese tema de espiritual o no espiritual, porque si lo traemos a lo que nosotros nos imaginamos, ¿quién es una persona espiritual? Para nosotros una persona espiritual es la que ora 8 horas al día, es la persona que ayuna 8 días a la semana, es la persona que solo habla el Señor 25 horas, es la persona que, para nosotros esa persona es muy espiritual. Generalmente relacionamos espiritualidad como con, ¿cómo se dice? Como con... no, sí, pero hay una palabra en la iglesia tradicional, como relacionamos espiritual con algo devoto, sí, una persona devota, una persona, ¿cómo? Sí, como con devoción, como que con lo que se ve. Si fueran espirituales lo que se veía, pues los fariseos eran muy espirituales y eran los menos espirituales. Por eso quiero aclarar este tema. Entonces dice, el que no es espiritual, todos aquí creemos en Jesús, ¿sí? Dios quiere que todos seamos espirituales. ¿Alguno dice no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo creer en Jesús que ser espiritual. El ser espiritual nace o comienza, o la oportunidad de ser espiritual viene de creer en Cristo, de tener la vida de Cristo en mí, porque sin el Espíritu Santo en mí no puedo ser espiritual. Y es lo que vamos a explicar ahora rápidamente. ¿Qué es lo que sucede? Que para el que no es espiritual,
lo que viene de Dios, pues es una tontería. Es locura, dice Reina Valera. Nueva Traducción Viviente declara, le suena ridículo. ¿Por qué? Porque no lo puede entender. El hombre que no es espiritual no va a poder entender lo que viene del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que viene del Espíritu solo se puede juzgar espiritualmente, no se puede juzgar racionalmente. ¿Qué es lo que sucede con el que no es espiritual? Lo vamos a ver un poquitico. Entonces, dejándoles allí, porque creo que esta parte, no, allí. Los voy a dejar ahí en ese versículo. Pablo, ¿a qué se refiere como hombre natural? Dice en la Reina Valera, dice que al hombre natural, en el Reina Valera, dice el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu. ¿A qué se refiere Pablo con el hombre natural para que podamos entender al hombre espiritual? Hay un libro muy interesante que si lo pueden adquirir es muy bueno, de Watchman Nee, un hombre que 1940 y algo creo que es, él es de por allí, tiene un libro que se llama, hay varios libros de él que son muy interesantes, Autoridad Espiritual, que es un libro que nos lleva a entender realmente qué es movernos bajo autoridad. Y hay un libro que se llama El hombre espiritual, es un libro así de grueso, donde él habla algo muy interesante. Watchman Nee dice que nosotros deberíamos tener dos nacimientos. Uno, el nuevo nacimiento, que es pasar de muerte a vida, o sea, no creía y ahora creo. No creía en Jesús como Salvador, ahora veo a Cristo como Salvador, que es el nuevo nacimiento que todos hemos tenido. En el momento en que tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, tú naciste de nuevo. Tu espíritu estaba muerto. Cuando entregas tu vida a Cristo, le reconoces como el Señor, reconoces su obra sobre ti, hay algo que pasa en ti. Tu espíritu ahora vive. Tu espíritu. No estoy hablando de Espíritu Santo, estoy hablando de tu espíritu vive. Ese es como el primer nacimiento que deberíamos tener todos. Pero Watchman Nee nos invita a tener un segundo nacimiento, porque la palabra muchas veces habla del hombre carnal, habla del hombre natural, y allí no está hablando del impío, allí no está hablando del necio, allí está hablando del creyente. O sea, yo puedo ser un creyente carnal, yo puedo ser un creyente natural, o puedo ser un creyente espiritual. Y Watchman Nee dice, deberíamos tener un segundo nacimiento, pasar de lo natural a lo espiritual. A lo espiritual. ¿Qué fue? ¿Dónde tuvo estos dos nacimientos los discípulos? Los discípulos tuvieron estos dos nacimientos. En Juan capítulo 20 o 21 podemos ver cuando los discípulos nacieron de nuevo. Allí ustedes, no me voy a quedar aquí, búsquenlo, no sé si es capítulo 20 o capítulo 21 de Juan, donde los discípulos nacieron de nuevo. Allí hay una referencia donde dice que ellos recibieron el Espíritu. Ellos no, todo lo que habían visto de Jesús, miren qué curioso, los discípulos lo que habían visto de Jesús lo vieron con su espíritu muerto. Pero aún así, en lo natural, pero aún así le siguieron. Aún así, Jesús derrama su autoridad sobre ellos y cuando van y oran por los enfermos se sanan. Cuando van y echan fuera demonios, los demonios salen corriendo. Aún ellos no habían nacido de nuevo. Pero llega un momento en que en Juan ellos nacen de nuevo. O sea, entregan su vida a Cristo, su espíritu vive, pero tienen un segundo nacimiento. ¿Cuándo fue ese segundo nacimiento? En el Pentecostés. En el Pentecostés. Los discípulos fueron diferentes cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo que hicieron fue diferente. Como vieron la vida fue diferente. Todo cambió en ellos, dio un giro de 180 grados la vida de ellos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, cuando Pablo habla del hombre natural, el hombre natural, o lo voy a decir de esta manera y me permiten, porque voy a hablar a ustedes, los creyentes. Para el creyente natural para Pablo es el creyente que depende de sus propios recursos intelectuales para comprender las cosas. Entonces, el creyente natural depende de lo que sabe.
El creyente natural depende de lo que conoce. El creyente natural depende de su intelecto. Aquí, el adjetivo natural viene de un vocablo griego que significa alma. Alma. Esta palabra, desde el contexto hebreo, se refiere como al principio vital en el hombre. O sea, todos los seres vivos, esta parte de alma, según el concepto hebreo, que significa, ya ahorita les voy a decir la palabra para que me entiendan lo que les voy a decir más adelante, que significa psique o sige. Un perro, un gato, cualquier animal tiene sige. O sea, cualquier animal tiene alma, pero no tiene neuma, que es la palabra que viene para espíritu. Realmente es en esto, o sea, para el hebreo, sige o el alma es la vida física que los seres humanos compartimos con todos los seres vivos. Pero neuma es lo que hace que las personas seamos diferentes del resto de la creación. Porque al único al que hizo Dios a su imagen y semejanza, ¿quién fue? Al hombre. Y al único al que le sopló su aliento de vida, ¿a quién fue? Al hombre. Entonces allí, digamos así que está el neuma, entró el neuma en el hombre. Parece ser que alma para el hebreo, para el judío, era el resultado de la combinación de carne y espíritu. Ahorita se los voy a explicar mucho mejor. De carne y espíritu. Entonces, sin la presencia de espíritu, pues no hay alma o no hay vida. Por eso es que nosotros no somos seres naturales. Nosotros somos seres espirituales. De ahí que la revelación del salmista en el Salmo 139, que nosotros, o sea, primero nacimos ¿en dónde? En el corazón de Dios, que es espíritu. Antes de nacer en el corazón de la mamá. Nosotros creemos que nacemos en el corazón, en el vientre de la mamá. O sea, somos naturales. No, antes de nacer en el vientre de nuestra madre, ya habíamos nacido en el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres espirituales. Para la mentalidad hebrea, el origen del espíritu es Dios mismo. En otras palabras, sin espíritu, por eso es triste ver a un creyente natural, porque sin espíritu en el hombre, ¿qué vemos? Zombies. Un zombie es un cuerpo sin espíritu. Vive, busca sus necesidades básicas. Ese es un hombre natural, un cadáver. Es un hombre natural. Depende de su propio espíritu. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué un hombre natural si ya recibió a Cristo? Ya les explico. Sin Cristo, realmente, sin Cristo, una persona natural vive para satisfacer sus necesidades físicas. Físicas. Un no creyente natural. Un creyente natural tiene a Cristo, pero vive para satisfacer sus necesidades físicas. Depende de su propio espíritu y no del espíritu de Dios. Y como el espíritu del hombre está muerto, ¿de qué depende entonces? Esto en efecto hace imposible que el hombre natural comprenda las cosas del espíritu. Una persona así no puede entender cosas espirituales. Las ve como locura. ¿Cómo así que una sola carne? Encontrábamos con Carolina una publicación donde hablaba de cómo se manejan las finanzas en el matrimonio. Yo no sé cómo las manejarán ustedes, pero si a mí la realidad me llama de una sola carne, quiere decir que en el matrimonio todo es uno. Todo es uno. O sea, no existen dos, existe solo uno. ¿Cuántas economías existen? Una. ¿Cuántos fondos familiares existen? Uno. Ahí se los dejo. Ustedes no lo entiendo. No seamos naturales. No, mentiras. Sin que el hombre permita que el espíritu lo oriente, no hay forma que pueda entender el mensaje. Este comentarista bíblico que me gusta mucho, William Barclay, describe que el hombre psíquicos, esa es otra palabra griega, psíquicos, natural, es el que vive como si no hubiera nada más allá de la vida física
ni otras necesidades que las puramente materiales. Este comentarista dice: el que no cree que haya nada más importante que la satisfacción del impulso sexual no puede entender el sentido de la pureza. O sea, el que vive para satisfacer sus impulsos sexuales no entiende lo que es la pureza. El que considera que almacenar cosas materiales es el fin supremo de su vida no puede entender la generosidad. Es ilógico, ¿cierto? Y el que no piensa nada más que en las cosas de este mundo jamás podrá entender las cosas de Dios. Entonces nos hablan de generosidad. Yo reflexionaba leyendo a este comentarista, reflexionaba, decía, pues con razón muchas veces no entendemos porque le tratamos de dar una explicación lógica a poner la mejilla, a recorrer la segunda milla, a orar por el que me maldice, a no juzgar. ¿Cómo así? Yo no soy adúltero, pero si lo guardaste en tu corazón y la deseaste en tu corazón ya eres adúltero. Esto a la razón le quiebra. Solo se puede entender espiritualmente. Ahora, el hombre espiritual es aquel que tiene a Cristo por Salvador mediante el Espíritu Santo. Tiene que comenzar allí. Estos son los que se llama allí en el original los neumaticoi. Esto me sonó a Avatar. ¿Sí? Neumaticoi. ¿Cómo era que llamaban? No, los Transformers no. No, Avatar. No, Iron Man. No, Avatar. Estos son los neumaticoi. ¿Cómo se llaman los naturales? ¿Se acuerdan? Sige. No, sige. Ah, no, pero le dijimos otra palabra. Bueno, sige. Sige, había otra palabra. Bueno, son los sige. Los espirituales son los neumaticoi, ¿cierto? Neuma es la palabra para espíritu. Y el que es neumaticoi, digámoslo así, es sensible al espíritu. El hombre espiritual es sensible al espíritu y es guiado por el espíritu. Ahí está la diferencia. El natural es guiado por qué. Y el espiritual es guiado por quién. Ojo, miren la diferencia. El natural es guiado por algo. El espiritual es guiado por alguien. Ahí está la diferencia. ¿Qué es ese algo? Intelecto, sentimientos, emociones, voluntad, algo. En cambio, el espiritual es guiado por la persona del Espíritu Santo. Es guiado por alguien. Ahí está la diferencia. Por eso quiero que esto quede muy claro en sus corazones. El espiritual juzga todo discerniendo las cosas del Espíritu. Es decir, puede comprender quién es y todo lo que viene de Él en Cristo Jesús. Gracia, misericordia, bondad, fidelidad, propósito, destino, diseño, reino, autoridad, gobierno. Todo lo puede comprender por el Espíritu, todo lo que viene de Él. Y aquí yo quería explicarles rápidamente lo siguiente. Esta fue una enseñanza que preparamos hace muchos años del libro de Watchman Nee y quiero mostrarles para que podamos comprender más estos gráficos. ¿Podemos ponerlo, José, por favor? ¿Algunos se deben acordar de esto? Apenas vean el título. El hombre natural versus el hombre espiritual. Esto cuando estábamos allí al frente de Pasadena, en el tercer piso, enseñamos esto. Aquí voy a pasar rápido muchas cosas. El hombre es creado por Dios. La creación de Dios. O sea, Dios cómo crea al hombre. Espíritu, alma y cuerpo. Acordémonos que los hebreos piensan que el alma es la ¿qué? La unión del espíritu y el cuerpo. La unión del espíritu y el cuerpo. Este es el hombre creado por Dios. Se paró. Según 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. No me voy a quedar aquí. La creación del hombre, dice entonces Jehová Dios, modeló al hombre de arcilla y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok. Según Génesis 2:7,
formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Esto se refiere a qué? Al cuerpo del hombre. Ahí había algo inerte. Había algo inerte allí en la tierra, ¿cierto? Sopla en su nariz aliento de vida. Se refiere al espíritu del hombre al venir de Dios. Y el hombre se convirtió en un alma viviente, dice algunas traducciones. Se refiere al alma del hombre cuando el cuerpo fue avivado por el espíritu y convertido en un hombre vivo y consciente de sí mismo. Y aquí entonces sucede lo siguiente. Está el cuerpo del hombre, ¿cierto? Formó del hombre, formó de la tierra, formó al hombre, ¿cierto? Está el cuerpo. ¿Y qué dice después la palabra? Que sopló aliento de vida en el hombre. Cuando el espíritu del hombre entra en contacto con el cuerpo, se genera o se crea o se produce el alma. ¿Qué es el alma? Intelecto, voluntad, emociones. Intelecto, voluntad, emociones. Esto es rápido, no quiero... en medio de este gráfico lo que sucedería es lo siguiente. Hay un bombillo, perdón, devolvámonos. Hay un bombillo. El bombillo, para que dé luz, necesita electricidad. El bombillo es algo inerte. No tiene nada sin electricidad. Es algo inerte. Cuando viene el Espíritu de Dios y sopla y pone espíritu en el hombre, esa es la electricidad. Dios quería que la función, el propósito del hombre, del bombillo, viniera ¿de dónde? Viniera del Espíritu. Y allí todo lo que se ve por fuera, todo lo que se manifiesta por fuera o la luz que se refleja del bombillo es el alma. Y el bombillo es el cuerpo. Esto lo quiero pasar. Entonces el cuerpo, contacto con el mundo material, el alma, intelecto, emociones, voluntad, es la conciencia de nosotros mismos, como lo dice Proverbios 10. Si ustedes quieren pueden buscar la enseñanza. En esto no me quiero detener, sino quiero decir lo siguiente. El espíritu es la conciencia, la intuición, la comunión, es lo que nos da conciencia de Dios. En el tabernáculo de Moisés se habla de las tres partes también. Está el espíritu, que es el lugar santísimo, ¿sí? Está el alma, que es el lugar santo, y el cuerpo, que es el atrio. Bueno, el espíritu y el alma y el cuerpo después de la caída dice, ciertamente morirás. Una traducción dice, muriendo morirás. Apenas el hombre y la mujer comieron del fruto, cayeron allí, les dio un paro cardíaco y quedaron ahí en tierra. No murieron. ¿Qué fue lo que murió entonces? ¿Qué murió? Su espíritu, su espíritu. ¿Saben qué es muerte? Es que muerte no es cesación de vida. En la palabra vida y muerte son naturalezas. En la palabra vida y muerte son naturalezas. Para cuando leamos la palabra es naturaleza. La muerte en la palabra es separado de Dios. O sea, una persona está muerta cuando está separada de Dios. Por eso es que somos zombies, o los que antes éramos en Cristo, zombies, separados de Dios, muertos vivientes. Dice, no se refería solo a una muerte física. La muerte de Adán empezó ¿dónde? En su espíritu. Entonces, ¿qué es realmente la muerte? Para la definición científica es el cese de la comunicación con el medio ambiente. Por lo tanto, la muerte del espíritu es el cese de su comunicación con Dios. Pero perdón, bueno, no, ahorita quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Está el espíritu, está el alma. Miren lo que pasó cuando cayó el hombre. ¿Dónde quedó el espíritu? Separado de Dios. El hombre queda a merced ¿de qué? Del alma. Porque ¿qué es el alma? El alma es el vehículo que Dios le da al hombre para que pueda interpretar lo natural, para que pueda interpretar lo que ve. Pero recordemos que el juicio o la conciencia o cómo juzgamos, Dios quería que fuera desde el espíritu. O sea, no desde, esto es real, no. En mi espíritu, bueno, esto es real en el mundo físico, pero hay una realidad mayor que es la espiritual.
Pero por eso los sentidos, el cuerpo, o sea, los cinco sentidos nos dan una realidad del mundo físico. El intelecto no es el intelecto que me ofrece lo físico, no es el intelecto que me ofrece lo espiritual, sino lo que viene de Dios. Por eso, si ustedes leen Romanos capítulo 1, versículo, no sé si es el 20 o 21, dice que las cosas invisibles de Dios y su eterno poder se han hecho visibles ¿en dónde? En la creación. O sea, lo invisible de Dios se hace visible en la creación. ¿Cómo puedo ver lo que Dios enseña con la creación? Pues si mi espíritu está conectado con el espíritu de Dios, y ahí viene la sabiduría de Dios al hombre para poder interpretar lo físico. Por eso es que es interesante que los mayores científicos, los mayores físicos de la historia, los mayores hombres que trajeron un cambio a la ciencia fueron cristianos. Porque desde el Espíritu de Dios pudieron entender el mundo físico. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Todos entienden? Camila está en su salsa. ¿Podemos comprenderlo todos? Ok, entonces el alma es el vehículo para poder, que Dios le da al hombre para que comprenda todo, pero el intelecto no nace de lo que ve, sino el intelecto nace de Dios para poder entender lo que ve. Es diferente. Por eso es que el hombre natural le cuesta ver lo espiritual, porque está limitado ¿a qué? A lo que ven sus ojos. Y como mis ojos no lo ven a él, ¿cómo puedo creer en él? Necesita ver. Ese fue el problema de Tomás. ¿Resucitó? Esa era una realidad espiritual. ¿Resucitó? Yo hasta que no meta el dedo en sus manos y en sus pies, no creo. Y muchos creyentes somos naturales porque hasta que no lo vean nuestros ojos no lo creemos. ¿Sí ven cómo es limitado nuestro intelecto? De esa manera. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre cae, pues el espíritu queda oculto. Entonces el hombre queda sujeto, queda sujeto al alma. Entonces, ¿de dónde nace el intelecto de esta manera? De lo que su cuerpo le enseña. Entonces, ¿de dónde nace el hedonismo? Pues como el cuerpo me dice que si yo hago esto, lo otro, siento placer y me siento muy bien, entonces pues todo lo que me dé placer es bueno para mí. Y quedo a merced de lo que me hace sentir placer. Quedo a merced de lo que mis ojos ven. Ahora, mi intelecto no nace de Dios, sino cae en esa espiral descendente de Romanos 1, después del versículo 20 o 21, dice, por cuanto no le dieron gracias a Dios y no lo adoraron como a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos. Y uno ve al hombre sin Dios envanecido en su... Uno dice, hola, se necesita más fe para creer en lo que dice un hombre sin Dios que para creer en Dios. Uno ve unas barbaridades, uno ve unas cosas que no se entienden sin Dios, pero se necesita más fe para eso, porque su intelecto quedó sujeto a su cuerpo. Y obviamente, ¿a dónde queda sujeta su voluntad? Pues a lo que el cuerpo le dicta. Entonces, si el cuerpo me dicta que estoy triste, pues me voy a dejar llevar por la depresión. El cuerpo me dicta que no sirvo para nada, pues me dejo llevar por esa falta de identidad. El cuerpo me dicta todo lo que hay en mi ser, las emociones, entonces quedo a merced de todo. Estoy triste, eso me bambolea, estoy contento, entonces todo está bien. Entonces un día me levanté eufórico y poseo el mundo, un día me levanté deprimido y no poseo nada, y estamos así, parecemos como las olas del mar, porque el hombre quedó a merced ¿de qué? De su cuerpo. ¿Qué es lo triste? Y aquí estamos hablando de creyentes. Y Pablo se lo está diciendo a creyentes. Hay creyentes que estamos sujetos a nuestro cuerpo, a lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan. Por eso yo entiendo lo que Dios le dijo a Adán. Le hizo dos preguntas, ¿no? La primera pregunta que le hizo Dios a Adán cuando cayó, ¿cuál fue? ¿Dónde estás? Adán se escondió. Lo primero que el hombre hace sin Dios es esconderse de Dios.
no dejó de sentir a Dios. El hombre no dejó de percibir a Dios. O sea, es una mentira que el hombre sin Dios no perciba a Dios. El hombre sin Dios puede percibir a Dios. Porque cuando Adán se separó de Dios, cuando sintió que Dios estaba por allí, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. Entonces sí estaba percibido de que Dios estaba por allí. Entonces le pregunta, ¿dónde está? Y lo segundo, que es, yo siempre se los digo a las personas, cuando alguien les dice algo, cuando alguien dice algo, cuando, mire, yo escucho, yo veo, me guardo mucho de leer por las redes porque es que hay barbaridad y media, y hay muchos me llegan, uy Henry, pero es que ¿usted ha escuchado este teólogo de Medellín, un indigente que hay en Medellín, que habla de la Biblia y lo que dice, wow, mire lo que enseña? Yo apenas, ¿verdad? ¿En serio? No, o sea, le creemos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está nuestro espíritu? Escondido. Nuestro espíritu. Entonces, le creemos a todo porque lo juzgamos desde nuestro propio intelecto. Pero coge eso que escuchas y ponlo frente a la Biblia. Confróntalo. Todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que sabes. No estoy diciendo que lo que se enseña, entonces todo, como en la universidad no enseñan de Dios, es nada sirve. No, yo creo que allí Pablo dice, tranquilos, mírenlo todo y retengan lo bueno. Desechen lo malo, o sea, puedo aprender de todo. No quiere decir que no. Pero recordemos siempre que cuál era el propósito de Dios, que juzgáramos las cosas desde dónde. Desde lo que aquí quedó escondido. Él quería realmente esto somos nosotros. Esto somos nosotros. Lo que Dios quería desde el comienzo era esto. Entonces, pero pasó esto. Entonces, cuando yo confronto, yo los animo a que cojan lo que leen, cojan lo que escuchan, cojan lo que creen. Lo que creen, cójanlo y confróntenlo con la palabra. A ver qué va a suceder. A ver qué va a suceder. Por eso hay muchas cosas que a veces nos parecen ridículas, porque han de juzgarse espiritualmente. Entonces, esto fue lo que sucedió. El espíritu quedó completamente. Entonces, el control del hombre caído, el espíritu del hombre caído puede ser más fuerte que su alma y su cuerpo. Por ejemplo, cuando quedamos a control del espíritu sin Dios. Un espíritu sin Dios está hechicería, brujería, y de que las hay. ¿Sí o no? Entonces, una persona sin el espíritu de Dios, en control de su espíritu, sucede esto. Una persona sin el espíritu de Dios, pero en control del alma, es independientemente y según los preceptos de la mente. ¿Sí? La carne, cuando habla la palabra, es el compuesto del alma no regenerada y de la vida física. Por eso el Señor decía que lo que tenemos que hacer siempre a nosotros mismos es negarnos, porque nuestra carne siempre va a querer actuar independiente de Dios. Nuestra carne siempre va a querer actuar independiente de Dios. Ténganlo por seguro. Yo les hago una pregunta y vamos a aprender a ser vulnerables. ¿Hacemos el ejercicio? ¿Vamos a aprender a ser vulnerables? Hoy, ¿sí? Levanten la mano los que vamos a ser vulnerables. Listo. Según la carne, ¿quién se levantó con ganas de venir a la congregación? No, vulnerable, con ganas. Que se levantaron y dijeron, uy, yo me voy para la iglesia. Sí, ya. Según la carne, mire, yo voy a ser honesto. Pocos. Según la carne, ¿quién se levantó y dijo, tengo que ir a la iglesia? Perdón, a la congregación. Tengo. No por eso, pero mire, si fuera por nosotros, seamos honestos. Algunos estamos aquí porque nos toca. A mí me toca. A mí me toca estar aquí, ¿sí o no?
Yo soy honesto. Yo no me puedo dar el lujo como sucede con algunas personas, decir, no, hoy me levanté cansado, no voy. No. Eso está como el chiste, ¿no? Mamá, no quiero ir a la iglesia. Hijo, tienes que ir. No, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. No, tienes que ir. Pero mamá, no quiero ir a la iglesia. ¿No es que usted es el pastor? Si no fuera por nuestro espíritu que está vivo, no estaríamos acá. Seamos honestos. Si no fuera porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, no estaríamos aquí. ¿Cuántos de nosotros desearíamos levantarnos tarde un domingo? Estoy hablando desde lo natural, desde lo natural. Porque lo espiritual, Dios dijo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen la costumbre de hacerlo. Yo pregunto, si lo veo desde mi intelecto natural, ¿y cuál es la gana de tenernos reunidos? ¿Y dónde está el hecho de estar aquí juntos? A ver qué. El natural dice, ¿para qué estamos juntos? Para comer empanada al final de la reunión. Porque algunos venimos por la empanada. No, seamos honestos. No nos riamos, seamos honestos, un poco honestos. Algunos, ¿por qué llegamos después de la adoración? Yo solo lo dejo en el corazón. Seamos honestos. Porque de pronto hay una parte de la reunión que nos parece más importante que otra. Porque lo razonamos desde aquí. Pero si entendiéramos el principio espiritual, del por qué el Señor dice, o de para qué el Señor dice que no dejemos de congregarnos, le hallaríamos un verdadero sentido al estar aquí juntos. Más que una reunión. La disfrutaríamos, nos la gozaríamos. Aprenderíamos a amarnos más los unos con los otros. Tendríamos más misericordia los unos de los otros. Aprenderíamos a crecer. Aprenderíamos a estar juntos, a ayudarnos en medio de la dificultad. Ese es el anhelo de Dios, de que estemos juntos. Y no solo juntos en una reunión. Por eso la iglesia primitiva se reunía siempre en el templo y en las casas. Aprendieron de la comunión para poder crecer. Y aquí yo me podría quedar, mire, ya, se van a enfriar las empanadas. Entonces, ¿cuál es el hombre natural? El creyente natural. El que queda, entonces el control del alma es independiente y según los preceptos de la mente. El alma queda según lo que la mente le dicte. ¿Y qué es lo que sucede con el control del cuerpo? Pues lo que dice Judas 18:19, son burladores, persiguiendo sus propias lujurias e impiedades. Esto, miren lo interesante que dice Judas aquí. Estos son los que se han apartado. ¿Hombres qué? Sin espíritu. Sin espíritu. Aquí es donde yo puedo entender por qué Jesús le decía a los discípulos, algunos no entienden y no entenderán más. El que no quiere entender, se le quitará aún lo que ha entendido. A mí me parece eso fuerte. Aquel que entendió y no quiere entender más, se le quitará lo que ha entendido. Pero aquel que entendió poco y quiere más, se le dará más. ¿No fue la parábola de los talentos? Le quitaron al que no quiso. Le quitaron al que no quiso, al que tenía ese talento y no quiso hacer nada con él. Se lo quitaron y se lo dieron al que sí anhelaba más. Al que sí anhelaba más. Creo que yo aquí termino con esto. Allí es donde yo puedo entender esto. Allí es donde yo puedo comprender esto. Realmente Dios no nos quiere. Dios no nos quiere hombres y mujeres naturales. Dios no quiere creyentes naturales. Que quedaron a merced de lo que sienten. Por eso es que a veces es necesario ver las realidades de nuestro corazón, porque muchas veces llegamos a Jesús, seguimos heridos y queremos tener relaciones sanas, pero heridos. De aquí que
El sentir es que el Señor tome más mi corazón. Que el amor que salga de aquí sea un amor genuino. Un amor genuino. No perfecto. No perfecto. ¿Cuántas veces he regado semillas de dolor por no sanar mi corazón? Por no entregarle todo mi corazón al Señor. Por dejarme llevar por lo que siento. Por dejarme llevar por lo que pienso. De pronto no lo he visto, pero a veces caigo en cuenta cuánto daño hice. Yo se los compartía. Tuve que pedirle perdón a mis hijos. Que al momento fui duro de corazón con ellos. Duro de corazón. Porque realmente el dolor que no quería sanar en mí se lo estaba transfiriendo a ellos. El miércoles con los varones compartíamos a qué estamos dispuestos. Y yo le decía al Señor, y se lo he dicho siempre, mi anhelo más grande es que cuando esté yo delante de Él pueda decir: Henry, buen siervo y fiel. Hasta ahí. Buen siervo. Dios no quiere esto. Por eso es que la persona espiritual no es la que ora más, no es la que lee más la Biblia. Ora porque entiende para qué debe orar. Lee la Biblia porque entiende para qué debe leer la palabra. Busca a Dios porque entiende para qué debe buscarlo a Él. Porque lo necesito, porque separado de Él nada puedo hacer. Él quiere. Y más aún, podríamos decir que Él anhela es ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Este sería otro tema. Y es que en el creyente el espíritu no está muerto. En el creyente el espíritu está adormecido. Entre más nos dejamos llevar por nuestra mente, más nos dejamos llevar por nuestras emociones, más nos dejamos llevar por nuestra voluntad, el espíritu se adormece. Por eso la palabra dice: despierta tú que duermes. ¿Saben que ese es el poder de la resurrección? No solo levantar lo que está muerto, sino despertar lo que está adormecido. Cerremos los ojos allí. Obviamente yo no los anhelo convencer. Hace un tiempo el Señor me lo dijo: si tú quieres convencer, controlas. Déjame que soy yo el que lo haga. Ponte delante del Señor. Pon tu corazón allí delante de Él. ¿Y qué anhelas? Puede que todo esto lo estés permeando desde tu razonamiento. Puede que todo esto lo estés permeando desde tu intelecto. Puede que esto te retiña en algún momento. Pero siempre tenemos la oportunidad de ir a Él y decirle: Señor, despierta mi espíritu. Quiero ser sensible. Quiero ser sensible. Haz una oración allí delante de Él. Haz tu oración. Háblanos, háblanos, háblanos. Y apenas salgamos nosotros, Señor, de este lugar,
No que aquí seamos los más espirituales a nuestro concepto y apenas pasemos esa puerta nos convirtamos en los más naturales. Despierta. Despiértanos. Despierta nuestro espíritu para poder ver como tú quieres que veamos. Despierta nuestro espíritu para poder escuchar lo que tú quieres que escuchemos. Despierta nuestro espíritu para poder tener tu fuerza y hacer tu voluntad. Despierta nuestro espíritu para tener el valor y el vigor de obedecerte, de ir siempre detrás de ti, Señor. Despierta nuestro espíritu para ir detrás de ti y anhelar entender más. Cuando tú hablas de espíritu a nuestro espíritu, cuando podemos ver tu palabra y ver tu voz allí, y ver tu corazón, y ver tu autoridad, y ver tu realidad, y ver tu propósito, y ver tu diseño en cada versículo, en cada pasaje. Despierta nuestro espíritu. Por eso, Señor, que nuestro corazón hoy recuerde que toda tu palabra es viva y eficaz. Por eso el autor decía que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y para el alma del espíritu. Porque sin ti, nuestro espíritu quedó fundido al alma. Sin ti, nuestro espíritu quedó a merced del alma. Pero contigo tú quieres nuevamente que el señorío de nuestra alma y nuestro cuerpo esté por tu espíritu soplando, viviendo, hablando a nuestro espíritu. Puede que no lo comprendamos, Señor. Puede que no lo entendamos. Puede que no lo entendamos. Pero que esté siempre la inquietud y el anhelo de saber más y más de ti. De ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Porque los tiempos que vienen necesitan de hombres y mujeres guiados por ti. Los tiempos que vienen necesitan de hombres y mujeres en donde tú vives en ellos, donde podamos juzgar conforme tú juzgas las cosas, no desde nuestro concepto de lo bueno y lo malo. Bendigo, Señor, el corazón de cada uno, Rey, y hablo de que su espíritu tú lo despiertas por el poder de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Que apenas